vamos a comenzar. Bien, muy bien. Bien. Hola, buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más del ciclo de conferencias de la Federación Mexicana de Hockey. Quiero aprovechar para comentarles que se ha conseguido por parte de la Federación que al finalizar este ciclo, que lo finalizaremos ya este mes, todos los asistentes que hayan cumplido con más del 80 o más por ciento de la asistencia podrán adquirir una constancia con respaldo del Comité Olímpico Mexicano y obviamente por la Federación Mexicana de Hockey. Hoy nos acompaña Kev Hernández y también quiero aprovechar para agradecer a la Asociación del Estado de México, Asociación de Hockey del Estado de México, por habernos hecho este enlace, este contacto tan enriquecedor para los entrenadores de hockey de México. Y bueno, voy a permitirme presentar a Kev. Él es licenciado en entrenamiento deportivo con especialidad en baloncesto por la ENED. Tiene un máster en ciencias del ejercicio y del deporte en Sevilla, España. Actualmente está cursando el doctorado en ciencias del deporte en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España. Participó en un curso internacional de entrenadores de básquetbol en la Universidad de Leipzig, Alemania. Es entrenador de la selección femenil y varonil de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, docente de la licenciatura y de la maestría en entrenamiento deportivo de la misma escuela, de la ENED, y es autor del libro El entrenamiento deportivo basado en la educación por competencias. Y bueno, hoy nos trae a mostrar esta panorama distinto, esta visión distinta, esta manera metodológica diferente de abordar el entrenamiento deportivo. Gracias, Kev, y bienvenido. Muchísimas gracias y de verdad gracias a toda la federación por invitarme a este ciclo de conferencias, a todos los asistentes, porque este tema a mí me interesa muchísimo darle difusión, el que pueda conocerse más. Realmente no es algo que sea novedoso porque tiene que ver con el constructivismo y el constructivismo tiene más de 60, 70 años y realmente en ese sentido pues lo que buscamos es, aunque ya exista, el saberlo aplicar, el aprovecharlo a lo que es el terreno del entrenamiento deportivo. Se ha manejado siempre en el ámbito educativo. En México todavía está esta reforma que vino desde el 2012 y que incluso desde los 90 el CONALEP ya estaba desarrollando con el término de competencias y que viene desde los 70 en Canadá con un aspecto más como operacional y que fuera directamente hacia el mundo laboral, desde la universidad hacia el mundo laboral. Pero vamos a ver por qué todos estos conceptos de las competencias que tienen que ver en el constructivismo nos van a servir muchísimo para el entrenamiento y para dar un enfoque distinto, porque muchas veces caemos en esa práctica rutinaria, en esa práctica que llevamos tanto en la escuela, con sus entrenadores, en las escuelas en las que fuimos desarrollándonos, fuimos adquiriendo muchas habilidades, o sea, eso no estaba por demás de decir que las otras estrategias no están descartadas, pero sí tenemos que buscar otras nuevas vertientes y hablamos sobre eso de que no son nuevas, pero que sí la utilización o el empleo de ellas, sin falta más poderla trabajar en nuestro país y esa es la razón por la cual quiero hablar sobre eso, ¿no? Sobre el entrenamiento deportivo basado en competencias. En primera parte vamos a ver algo que es la organización de los contenidos. Díaz es un autor que habla sobre esos aspectos del constructivismo en el deporte y cómo se pueden aplicar. Y tenemos esta secuencia clásica, ¿no? Que podemos ver en esta gráfica que nos habla que va de lo general a lo específico, de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. En teoría, uno ve la gráfica y pareciera muy sencillo de entender y de aplicar, pero la realidad es que ya en el momento de poderlo transformar y del desarrollar este tipo de elementos, el cómo voy a organizar mis contenidos en el deporte, es muy complejo. Y es muy complejo
porque estamos a veces catalogando al deporte con características que no van con su naturaleza. Y eso es lo que quiero trabajar, para que podamos ir entendiendo el por qué debemos de tomar un enfoque por competencias, un enfoque constructivista, el hacer el análisis de la naturaleza deportiva. ¿Qué es lo que comprende ese deporte en el que estamos trabajando? Porque nosotros aplicamos métodos, buscamos transmitir esos conocimientos, pero muchas veces lo hacemos, una, desde la parte del empirismo, porque así nos lo enseñaron, otra, porque son los métodos que tenemos a la mano, porque son viejas escuelas que estamos utilizando, que aunque tengan una base, como puede ser el conductismo, si nos vamos a la estructura del deporte, pues muchas veces no va a corresponder, no van a compaginarse estos elementos, que eso es lo que quiero que analicemos. Entendamos la naturaleza del deporte y de los deportes en los que nos encontramos. Va a ser muy diferente un deporte individual a un deporte de conjunto. Tiene ciertas características el de conjunto con el de posición, ya veremos por qué, pero con los individuales es muy distinto y transmitimos, aplicamos, replicamos mucha metodología que se utiliza en los deportes individuales, en los deportes en los que no existe oposición, a los deportes de conjunto. Y no puede ser así, simplemente porque no comparten una misma dinámica, una misma interacción. Son distintas. Las características para poder ganar implican otros aspectos que muchas veces incluso hasta resbasan aspectos como pueden ser técnicos, físicos, y se van más hacia lo táctico, hacia que sea un jugador en los deportes de colaboración de oposición que tenga más capacidad de resolución. ¿Qué tenemos entonces cuando hablamos de los deportes de colaboración oposición y esta riqueza que podemos encontrar en ellos? Primero, hay un alto grado de incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a suceder y esa incertidumbre se da por una razón, porque tenemos un gran número de compañeros y de opositores. Entre más interacciones existan, más complejidad se va a dar en esa interacción entre compañeros y oposición. Y al mismo tiempo, al existir esa mayor complejidad, al que exista mayor incertidumbre, pues va a ser todavía más difícil que nosotros podamos utilizar métodos esperando que la persona vaya a adquirir esos conocimientos por una ley. No va a ser posible, porque como tenemos todas estas variables que siempre están jugando, hacen más difícil el poder encontrar la forma de poder transmitir ese conocimiento. No podemos quedarnos solamente con una vía, con una estrategia. La alta incertidumbre va también a buscar que no tengamos una linealidad. En los deportes de conjunto, en los deportes de oposición, existe más incertidumbre y es más complejo que un deporte individual. En los deportes individuales, pues como su nombre lo dice, sí está un participante que está compitiendo contra otros, pero realmente no existe una posición que vaya a modificar su gesto motor, sus acciones o sus tareas por las cuales él quiere culminar un acto. Los deportes de conjunto sí lo tienen. Y les digo, tenemos más contrincantes, tenemos más compañeros y es más complicado, es más complejo el poder llevar a cabo cada una de estas tareas. Y entonces, regresando a nuestra tabla en la que les había mostrado la organización de los contenidos, ya no va a ser tan fácil el decir, es que voy a organizar de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. En el deporte hay incertidumbre, pero esa característica entonces, no podemos enseñar el deporte sin que exista incertidumbre, tiene que haber incertidumbre. Y pedagógicamente, como lo manejan en la escuela, como no lo han enseñado que lo transmitamos en el deporte, es que debemos de mantener esos principios con el afán de que el chico pueda adquirirlos sin dificultad, ¿no? Que le vayamos barajeando los conocimientos de forma que no le llegue todo de golpe y se vaya a entorpecer, le vaya a costar trabajo, se vaya a conflictuar, se vaya a frustrar con el conocimiento. Es entonces que rompemos con ese esquema, con ese principal paradigma en el que tienes que hacer que el atleta primero lo haga todo de manera disgregada. Ahora, ¿qué otros elementos tenemos que están todos relacionados con la incertidumbre también? Pues que va a haber una diversidad de situaciones motrices.
En los deportes de conjunto no es nada más una sola acción a través de la cual tú vas a conseguir la victoria. Vas a tener que hacer cambios de dirección, vas a tener que hacer fintas, vas a tener que aprovechar superioridad numérica, superioridad de velocidad, de tamaño, de fuerza, muchas circunstancias y tantos gestos técnicos que existen en los deportes de conjunto, y hablo aquí en general, ¿no? O sea, no es solamente el hockey, es el fútbol, el básquetbol, todos tienen un gran número de gestos técnicos que tienen que ser empleados y no se mantiene esa secuencia. Va variando en cada momento, no hay una situación idéntica. Otro elemento importante, otra vez que tiene que ver con la incertidumbre, es la oposición. Nos encontramos con estos contrincantes que van a hacer que modifiquemos nuestro gesto, que nuestra técnica no salga tan exquisita como cuando siempre la estamos practicando solos, y eso siempre va a cambiarnos el resultado. Tenemos una prevalecencia táctica respecto a la técnica. Y ese es un elemento muy importante. En los deportes individuales, la técnica va a prevalecer sobre la táctica. Nos interesa más que tenga una buena mecánica de movimiento, que ese gesto tenga la mayor eficiencia posible, pero en los deportes de conjunto muchas veces podemos dejar de lado la técnica. Pueden no tener una técnica tan exquisita, tan excelente, tan estética, pero sí nos interesa que sea muy ágil mentalmente. De nada nos va a servir tener un jugador que técnicamente es muy bueno cuando lo metes al partido y de esos movimientos que te realizaba con gran eficacia fuera del entrenamiento, y cuando llega a la competición y tiene que llevarse a un rival y aplicar ese pensamiento, esa toma de decisiones, no lo utiliza. Y por eso podemos encontrar en distintos deportes a personas que, aunque no tengan las constituciones físicas o técnicas, pueden ganar y pueden competirle a otros que sí tengan esas características técnicas y físicas superiores. Porque a final de cuentas, en los deportes de conjunto, lo que va a reinar y lo que va a superar, lo que va a darle este cambio de chip, es aquel jugador que tenga la capacidad para tener un razonamiento en corto tiempo y resolver, pues, en ese momento de alta presión. Resultados, que esto va de la mano con la técnica táctica por encima de la estética, pues no son deportes de apreciación, no son clavados, no es no estamos en algún deporte como gimnasia en el que se va a calificar qué tan bien está haciendo ese gesto técnico. Lo que nos interesa pues es que a final de cuentas se consiga el punto, el tanto, el gol, la anotación, la canasta, lo que tengamos en ese momento determinado en nuestra disciplina para poder prevalecer respecto al rival. Y entonces, vamos al abordaje del conocimiento. Regresamos nuevamente a la tabla que les mostré en un principio. Esto que les decía, porque es que de verdad, o sea, hasta en la escuela, cuando se está trabajando en la licenciatura, el cómo te dicen que tienes que enseñarle a los jóvenes, te dan estos principios de que tienen que ver mucho con el reduccionismo, el que le tienes que simplificar el movimiento, en el que lo tienes que fraccionar, le tienes que quitar la oposición, tienes que hacer una desnaturalización del deporte. Así entrenamos, así nos enseñaron y muchas veces así también transmitimos el conocimiento. Una desnaturalización de la tarea, es decir, que hacemos todo lo posible por tratar de que el chico aprenda sin estar en lo que él quiere aprender. O sea, si está en hockey y le ponemos 20 ejercicios que ninguno tiene que ver en ese momento con el hockey, pero porque creemos que al desnaturalizarlo, que al quitárselo, al simplificárselo, con estos principios pedagógicos que nos dicen de lo simple a lo difícil, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, va a ser mucho mejor. Y la verdad es que no es así. No es así porque el deporte trae esas características de las que les hablaba. Hay incertidumbre, hay oposición. No podemos quitarle esa naturaleza cuando lo enseñamos. Y empiezan aquí la lucha de conceptos que nos dicen, no, pero es que entonces se va a modificar el gesto técnico, lo va a llenar de vicios. Ese movimiento ya va a estar mal y ya después no se lo voy a poder corregir. El problema es la falta de riqueza en tareas motrices que nosotros le podamos dar
para que no nada más se quede con ese gesto, sino que siempre estemos generando nuevas circunstancias para que él tenga que estarse adaptando. Porque en la competición, porque en el deporte así es, se va a tener que adaptar en cada momento, en cada segundo contra los rivales y contra la oposición. La técnica no puede transmitirse y esa es como una línea de las principales en las que viene esta diferencia entre los estilos de enseñanza-aprendizaje, entre la forma tradicional y esta que les estoy proponiendo, que tiene que ver con el constructivismo y que nos habla que no desnaturalices, ¿no? Porque el constructivismo nos habla de llevar a un entorno que tenga que ver con ese conocimiento. Reducción de los gestos. Hacemos ese método fraccionado en el que pues primero trabajamos las piernas y luego trabajamos los brazos y luego trabajamos el tronco para que lo entiendas. No quiero decir que se tengan que desaparecer, pero el chico debe de entender la globalidad de la disciplina. Si desde un principio no ves ese panorama general, no le vas a encontrar sentido. Y si no le encuentras sentido, no va a haber motivación. Persona que ejecuta y que hace sin motivación, difícilmente va a aprender. La motivación es un componente que está duramente adherido a los procesos de la adquisición del conocimiento. Y por eso es que es muy importante que le demos ese contexto. Repeticiones sin lectura. Nos ponemos con el afán de que aprende ese gesto técnico porque tenemos esta escuela, ¿no? De que la técnica tiene que ser lo principal, cuando en los deportes de conjunto no es así, hay mucha literatura que lo respalda y simplemente para ver cualquier partido en cualquier disciplina deportiva que va a ganar el que es más inteligente. La repetición sin lectura, los podemos a practicar, a repetir con conos, con un montón de instrumentos que a veces no me está dando ninguna retroalimentación en el momento de qué es lo que tiene que hacer el jugador. Y le puede servir en la mecánica del movimiento, pero si al para qué y en qué momento el timing, esos tiempos exactos para la ejecución, esas pausas, solamente se le van a dar ciertas circunstancias, no una repetición estéril, tipo casi como de laboratorio, en la que queremos que siempre lo esté haciendo bien. Y por eso vamos a este paso, al perfeccionamiento en la estética del gesto. Y nos volvemos locos porque queremos que el movimiento lo haga como los grandes cánones del deporte y los estándares más altos que nosotros tengamos, pero nos olvidamos que cada persona tiene sus características biomecánicas distintas, la longitud de los huesos, el ancho de los mismos y los músculos que van a ocupar para poder hacer ese gesto. Los que tienen esa técnica tan exquisita también tienen un cuerpo con unas características que le permite hacerlo con esa facilidad. Sí tuvieron ciertas indicaciones, se los fueron puliendo, pero no debemos de olvidar que ellos también tienen unas características idóneas a su cuerpo y por eso les sale esa técnica. La técnica se tiene que acoplar a las características de cada persona y no a lo que aspiramos que sea dentro de una imagen de un deportista ideal. Cada uno debe ser ideal a sus condiciones y sobre eso se tiene que acoplar. Son 4 principios, creo, fundamentales que es romper con esa idea que tenemos a veces muy arraigada, ¿no? De cómo tenemos que ir transmitiendo el deporte y perfeccionar. Pero, ¿qué es perfeccionar? ¿Perfeccionarlo sobre el resultado o perfeccionarlo sobre lo que estéticamente he visto que parece que resulta? Pero si ustedes se fijan también a detalle, con los grandes deportistas, sus técnicas varían de uno a otro, ¿eh? No existe ese patrón tan estándar de oro que todos lo repiten. Hay muchas modificaciones en los gestos. Y ya a veces en la figura general pareciera que todos lo hacen igual, pero cuando te das cuenta, la forma en la que se acomodan, que caminan, en la que golpean, todo varía muchísimo. Y solamente hay que revisarlo un poco a detalle para darnos cuenta de eso. Entonces, vamos ahora a rescatar estos aspectos que nos ofrece el constructivismo, porque de ahí es donde se construyen las competencias, ¿no? De los enfoques que son constructivistas, hay muchos, principalmente yo ahorita quiero hablarles de 3, que son los que creo que tienen mucho peso, tienen mucho renombre, se conoce mucho sobre ellos. Uno es el de David Hosbel, el aprendizaje significativo, el de Jean Piaget, el modelo psicogénico constructivista, y el sociocultural de Vygotsky. El de Hosbel
que promulga mucho que el conocimiento cuando lo vamos a transmitir, tenemos que marcar esos anclajes de conocimiento a través de los cuales generemos los enlaces de los conocimientos, de aquello que el chico conoce, de lo que es su lenguaje, de lo que es significativo para él porque tiene un valor, porque él lo usa, porque él lo aplica, y lo nuevo, el nuevo conocimiento, el nuevo lenguaje, con un mayor nivel de, de comprensión, de intelecto, pero si nosotros lo queremos transmitir así tal cual, el chico lo rechaza porque simplemente no lo entiende. Necesita un punto intermedio en el cual él diga, es significativo para mí porque lo puedo aplicar. Y nos quedamos muchas veces en ese discurso en el que creemos que es importante para nosotros y que por eso lo tiene que hacer, pero sin realmente encontrar las estrategias para hacerle ver por qué es importante. Aprendizaje significativo en la escuela. Y nada más remítanse un poquito ustedes a cuando estuvieron en clases, cuando aprendieron matemáticas, cuando aprendieron inglés, cuando aprendieron español, y que les llegaron y les impusieron reglas gramaticales, que les impusieron fórmulas, y no les dijeron el para qué servía eso, la utilidad. Y eso no lo hace significativo, simplemente lo tienes que aprender porque estás ahí. Y llegamos nosotros a la clase de hockey, a la clase de fútbol, y el chico llegó ahí porque él vio un partido, no porque vio un entrenamiento. Al ver el partido, él se enamoró y dice, yo quiero hacer eso. Llega y se pueden a realizar un montón de 30, 40, 50 minutos de un montón de gestos y de movimientos descontextualizados, apartados del juego, porque queremos que aprenda, pero ni siquiera nos damos la gentileza de explicarle ni de poner las situaciones en las cuales para qué le va a servir ese elemento técnico. En el discurso habla Hauswell que podemos encontrar las formas de decir la importancia, pero también en las estrategias didácticas, en los reforzadores, encontrar esos ejercicios que digan, mira, este gesto técnico que estás aplicando lo vas a utilizar en esta situación. Vamos a darle un peso a ese conocimiento que está adquiriendo para que no regresemos otra vez a un lugar más como la escuela en el que nada más nos imponen el conocimiento, porque para el maestro es importante y seguramente es importante, pero no sabe cómo transmitirlo. Desde lo psicogenético de Jean Piaget, que establece que hay ciertas fases de desarrollo evolutivo en la psique del joven y sobre las cuales va a ir construyéndose y afianzándose el conocimiento en la medida en la que nosotros establezcamos ciertos estímulos para que él genere ajustes en sus estructuras internas que vayan en concordancia con las estructuras externas que nosotros le estamos presentando. Y de acuerdo a cada etapa que tenemos que ir respetando en el desarrollo del joven, tenemos que ir buscando los estímulos que lo vayan moviendo de esa zona en la que él se encontraba para que exista así un desajuste. Él habla de un desajuste óptimo, o sea, un punto en el que yo le presento un conocimiento que no sea lo suficientemente complejo como para que se frustre, pero tampoco tan fácil como para que se aburra. O sea, que lo movilice, que mueva su cabeza y lo active para ejecutar las tareas. Y ahí tenemos que ir encontrando esos retos que lo mantengan en todo momento interesado para que estemos haciendo ese ajuste cognitivo y lo llamemos, lo invitemos a que se sumerja más en el conocimiento que estamos interesados en que él vaya adquiriendo porque le va a ser de utilidad. Y en el modelo constructivista de sociocultural de Vygotsky, que en lo personal es el que más me gusta, que habla muchísimo de este ambiente, del entorno, que la persona va a adquirir a través de las interrelaciones que tiene en su medio. Y pongo mucho de ejemplo la situación que se da en fútbol, en Brasil, en Argentina, el básquetbol en Estados Unidos, que los mejores jugadores no salen de los mejores colegios y de los mejores pagados, que tengan buenos entrenadores, que tengan buenas instalaciones, eso es mentira. No, están en condiciones precarias todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que están en un entorno que está altamente enriquecido culturalmente por esa disciplina que prácticamente es una religión el estar jugándola, estar participando en ella, que socialmente te invita a elevar tu grado, tu estatus, y que tú ves en la televisión, que tú encuentras
a esas figuras, o sea, todo el medio está interrelacionado y eso hace que cuando tú sales, en cualquier esquina puedas estar compitiendo esa disciplina al más alto nivel porque eres tú contra otros 20,000 más que quieren hacer lo mismo que tú. Esa interacción va generando lo que le llaman la zona de desarrollo próximo, esos puntos en los cuales vas a acceder a niveles superiores de conocimiento porque te encuentras con personas que tienen ese nivel y que a través de su interrelación van a facilitarte ese conocimiento. Muchas veces sí, en esos espacios se hace de una manera que rebasa lo que hablan en la zona de desarrollo próximo, que hablan de un ambiente que sea amigable, que sea de confort para que la persona no renuncie. El mismo medio hace que la gente, aunque tengan esa hostilidad entre pares, puedan seguir compitiendo porque saben y están aspirando a llegar a algo más arriba que saben que entienden que pueden conseguir. Aquí en México o en otros países donde hay deportes que no sean tan populares, no podemos poner a un chico de bajo nivel a competir contra jóvenes altos o de alto competición solamente para que incremente su nivel, porque si no generamos el ambiente, aunque el chico tenga las habilidades, la hostilidad, la interacción negativa que se pueda ir generando, podría hacer que el chico abandone. Entonces nosotros como entrenadores sí tenemos que ir limando y adecuando esos espacios para que no entre de golpe. Sí van a ser oportunos, nos van a servir los grupos heterogéneos de niveles, pero sabiéndolos utilizar, sí armando estos tareas, asignaciones de roles que ayuden a que todos pues se encuentren integrados y que se sientan útiles en su tiempo, que no están nada más desperdiciándolo porque hay alguien de menor nivel o el otro se siente atacado porque cree que le está haciendo perder el espacio a sus compañeros. Es entonces el ir a través de esa retroalimentación y como dicen, el que entre lobos anda, aullar se enseña, es que va a ir adquiriendo mayor nivel de conocimiento. Entonces, al hablar de enfoque por competencias, estamos expresando que vamos a utilizar diferentes vertientes, diferentes enfoques, modelos, perdón, diferentes autores. No usamos un solo modelo y nos quedamos o nos casamos con ese modelo y lo seguimos por todo el tiempo. El enfoque por competencia se nutre, es holístico, se agarra de diferentes herramientas, estrategias, métodos, con el fin principal de que logre esto que tenemos aquí resaltado, que es competencia. ¿Y qué es una competencia? Una integración de saberes, habilidades, actitudes. Que lo sepa decir, que lo sepa hacer, que lo sepa actuar. Si logramos esta competencia, esa integración de esos conocimientos, entonces estamos diciendo que ha cumplido satisfactoriamente el ciclo que estaba con nosotros o ese periodo en el que quería que adquiriera ciertas competencias, ¿no? Como desarrollar algunas habilidades específicas. Ya entonces, en este enfoque por competencias, retomando lo que les había comentado anteriormente del constructivismo, pues tenemos todos estos elementos que se van a encontrar en común, que los saberes tienen que ser adecuados al desarrollo evolutivo. Aquí lo vemos como uno de los primeros puntos, parte como de lo que habla el modelo psicogenético de Piaget. No podemos rebasar las características psíquicas, fisiológicas del joven, sino que vayamos aterrizando nuestros contenidos de acuerdo a ese nivel, que los retos vayan en concordancia con eso. Priorizar contenidos que sean funcionales tiene que ver con que los vaya a aplicar, que le vayan a servir, y no vamos a utilizar en ese momento algunos contenidos o técnicas que para su edad no le van a servir. Todo tiene que ser aplicado para que él lo vea utilizable. Y si es utilizable, tiene valor. Nuevamente, para que podamos comprometer al joven, tiene que encontrarle esa utilidad y ese valor. Si no le encuentra, no lo va a aprender, lo va a hacer porque está ahí. Pero de que lo aplique y de que lo utilice ya es muy distinto.
Tener siempre presente objetivos propuestos para cada una de las fases de qué es lo que queremos conseguir, adecuadas a experiencias previas, una cosa más del constructivismo. Por eso todo esto habla del deporte por competencias. Tendríamos que hablar sobre ciertos elementos que retomamos del constructivismo. Tomar sus conocimientos previos, de lo que hablaba Hoswell, de sus conocimientos previos, su lenguaje, traerlo a nuestro lenguaje y llegar a ese punto medio para que haya una reconfiguración de sus conocimientos. Aspectos socioculturales del entorno, tenemos que ir aplicando cada uno de nuestros conocimientos a ese entorno, tener muy presente en dónde nos encontramos y si nuestro medio no es el fértil de esa disciplina, va a ser muy difícil que de golpe podamos estarle pidiendo que nos esté haciendo 100, 30 o el número de repeticiones que ustedes le quieran decir solamente porque eso le va a ayudar. Vamos a tener que encontrar esos medios para que se motive. O sea, el chico que sí vive en esos medios socioculturales lo puede practicar muchísimo tiempo solo, individual, la técnica, porque está comprometido, porque él sabe lo que significa eso. Pero en medios donde no tenemos tan fuerte esa disciplina deportiva, no es tan popular, nuestra labor va a ser enamorarlo e ir buscando cómo a poco lo vamos involucrando más. Por eso, aquí viene otro punto, ¿no? Con significado para el alumno. Mientras no tenga significado para él, pues estará a lo mejor un año o dos con ustedes en lo que al papá se le pasa la fiebre, en lo que termina la primaria y empiezan otro tipo de actividades. Si eso, hasta ese punto, él no le encontró el significado, va a haber siempre cosas más importantes que hacer y no vamos a conseguir una progresión de su conocimiento. Seleccionar los conocimientos más próximos para al alumno, pues tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? De sus conocimientos previos y cosas que él pueda utilizar para que avancemos al siguiente nivel y que tengan el mayor grado de transferencia para que vayamos encaminando y fructificando los esfuerzos de pasar de uno hacia otro. Ahora, también hablamos sobre del constructivismo. Les quiero hablar sobre los modelos comprensivos que utilizaron los autores que se llaman Bunker y Thorpe, que con una consigna que era Teaching Game for Understanding, que era aprender a jugar entendiendo la consigna que va el qué antes que el cómo. El qué es la táctica, el cómo es la técnica. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ya le explicas la técnica. ¿Qué vas a hacer? La táctica. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿De qué se trata el juego? ¿En qué consiste? Y al entender en qué consiste esa dinámica, entonces vas a querer aprender el cómo. Esta perspectiva que trajeron Bunker y Thorpe la utilizaron para romper con ese esquema del aprendizaje, primero la técnica y va a la táctica después, sino primero la táctica y posteriormente la técnica. ¿La táctica para qué? Para que entienda el contexto, para que entienda la naturaleza del juego y al entenderla, cuando utilice la técnica y cuando empieza a comprometerse en la técnica al hacer las repeticiones que sabemos que tiene que hacer, las va a hacer con un nivel distinto de interés y de motivación. Y esa comprensión es la que va a utilizar a la hora que tenga que competir. De estos modelos comprensivos se generan dos vertientes, que una que son los modelos comprensivos centrados en el juego y otra es los comprensivos constructivos. Los comprensivos centrados en el juego, asimismo, tiene dos líneas. Tiene el vertical y el horizontal. Y los comprensivos constructivos tienen un vertical y horizontal. Vamos a explicarlos brevemente. Y cuando hablamos, en primero, ¿por qué habla de dos vertientes? Se ramifican en dos los comprensivos. Cuando hablamos de los comprensivos centrados en el juego, hablamos de modelos en los que principalmente se va a utilizar juegos, estructuras como juegos modificados, mini deportes, juegos lúdicos y recreativos, para que vayamos aproximando al chico a esa disciplina a la que nosotros queremos que se vaya involucrando, que le llame la atención. Y los comprensivos constructivos, del término constructivos, ya nos invita más a situaciones reales, a situaciones que tienen que ver con el contexto de la disciplina deportiva, no sé, intensidades que van más ya a lo que es la competición y que le van a hacer reflexivo y entender roles de la disciplina deportiva que él está practicando. Entonces, en los constructivos
y estamos como en un nivel de especialización mayor. En los del juego, estamos en esa fase en la que tratamos de involucrar al chico, de enamorarlo, pero no que nada más por enamorarlo, sino que también vaya entendiendo la dinámica de la disciplina, de qué se trata, de algunos conceptos tácticos que necesitas tú para ganar. ¿Cuáles son esos conceptos tácticos? Hacer una invasión de terreno, ocupación de espacios, distribución del móvil, ventaja numérica, uso del timing, de las fintas para desequilibrar, de ventaja de cuerpo o de habilidades o capacidades físicas, y que va a ser a cualquier deporte de conjunto. Y cuando uno lo aplique, eso por eso que hablamos ya de horizontal y vertical. Cuando utilizamos el modelo comprensivo centrado en el juego vertical, quiere decir que utilizamos un solo deporte y ese deporte vamos a estar desarrollando tareas para que entienda la dinámica del juego, de cómo se gana, ¿no? A través de superioridad numérica, de distribución del balón, con muchos juegos, pero solamente con un deporte. Y cuando hablamos del horizontal, ya entonces nos estamos enfocando en utilizar varias disciplinas que tengan características similares. Vamos a utilizar el hockey, vamos a utilizar el fútbol. ¿Por qué? Pues porque los terrenos son medianamente similares, porque utilizan un número de participantes también que se pueden aproximar con un esférico, que si bien el drible va a ser distinto, pero la dinámica es la estructura de juego, tiene esas características en las cuales nosotros le transferimos el pensamiento táctico de que sabe que si existe una superioridad numérica de 2 contra 1, eso lo tiene que sacar a provecho para que pueda conseguir un tanto. Que si ocupa un territorio que va a ser ventajoso para anotar el punto, entonces ya tiene esa ventaja respecto al rival, el ocupar terreno. Y eso es indistinto a cualquier disciplina de deporte conjunto que tengan sus características similares. No vamos a aplicar voleibol. ¿Por qué? Pues porque tiene una cancha que le está dividida, no hay invasión de terreno. Aunque es un deporte de colaboración o oposición, no tiene esas similitudes que nos invita a hacer este efecto de transferencia. Y al usar el modelo horizontal, trabajaremos diferentes deportes. Y antes de pasar a los constructivos, que yo creo que sí es algo que debemos de resaltar mucho, que uno de los mayores problemas de las escuelas deportivas, técnico-deportivas, es utilizar un solo deporte. Porque el chico teniendo 6 7 años, aunque él haya ido porque le gustaba el hockey, porque le gustaba X disciplina, no por eso no le vamos a empapar de otro tipo de habilidades que le van a servir, porque puede haber esa transferencia de conocimientos. Lo peor que podemos hacer es que una escuela técnica y deportiva sea solamente de esa escuela técnica y deportiva, de esa disciplina. Tenemos que abrir el abanico de situaciones, de panoramas, de escenarios, que conozca a otros. Sí, vamos a tener como eje principal nuestro deporte, el que nosotros queremos, pero debemos dar espacio a esa diversificación que va a ser más potente la aplicación del conocimiento porque lo estamos transfiriendo de un espacio a otro y eso le va a dar más significado. Ojo con eso, ¿no? No quedarnos tanto en etapas formativas y en las de iniciación solamente con una disciplina. Debemos nutrirlo por más campos. Y ya en los comprensivos constructivos que comentábamos, que esto ya va a ser más especializado, una etapa que va a enfocarse más a situaciones concretas de juego, ya no estamos en lo lúdico, en lo divertido, en los juegos que utilizaban los chicos en el recreo y que medio los transformamos para meterle un deporte. Aquí no, ya es el deporte concretamente en esas situaciones en las que utilizamos un solo deporte o una secuencia de deportes con características similares, pero sí con situaciones que sean bien reales, que tengan contexto. Por eso hablamos de constructivo, porque tiene estos aspectos. Métodos que se pueden utilizar ahí con el método constructivo, el aprendizaje situado, situación, problema, aprendizaje significativo. En realidad hay muchísimos más, pero creo que estos se pueden utilizar fácil un año entero y no te los acabas porque realmente te dan muchísimo para exprimir. El aprendizaje situado son momentos de la disciplina en la que tú aplicas un gesto técnico
Pero ese gesto técnico, pues obviamente está cargado de un montón de lectura para que pueda servir. Y lo vas a aplicar así, con la intensidad, con la oposición, con la fuerza que se aplica en ese deporte. A veces lo podemos exagerar en la intensidad o la podemos ir reduciendo, pero sí es como una situación de juego. Es como si en un momento dado rompiéramos nuestro partido, nuestra competición y solamente utilizáramos ciertas situaciones. Que no es lo mismo que reduccionismo. En reduccionismo separamos, desnaturalizamos, lo alejamos completamente con el afán de simplificar. Pero la simplificación nos va a llevar a que aprenda algo que no tiene nada que ver con lo que queríamos que aprendiera, que eso es el punto al que quiero que vayamos. Si desnaturalizamos, va a aprender lo que quieran menos lo que tratábamos de transmitir en el deporte. Y que lo va a aprender, sí, pero no por ese ejercicio, lo va a aprender porque él después va a jugar por su cuenta, porque va a competir, por los torneos que va a jugar, por eso lo va a aprender, pero no porque tú lo sesgaste, lo cortaste y se lo pasaste como para que fuera una píldora mucho más sencilla de poder pasar. En la situación problema es un método en el que vamos a poner ciertas consignas para que el juego se pueda llevar a cabo, que solamente van a tener un segundo para tener el balón, 2 segundos, que para poder anotar un tanto tenga que pasar el balón por 3 personas, pero que no sea de manera consecutiva por 2 hombres. Uno va estableciendo las reglas que quiere para su juego, pero sobre esas reglas entonces empieza el juego mental de que él antes de recibir el balón, el esférico, el móvil, ya tiene que estar pensando cómo va a poder resolver esa situación. O sea, tú le estás diciendo el fin y le estás dando ciertos principios y ya de ahí él tiene que hacerse vuelo, ¿no? O sea, ir desarrollando la cabeza para que pueda encontrar cómo finiquitar esa tarea bajo los principios que le has dado. Con esa construcción de esos principios es que uno va a generar un problema, puedes hacer miles de problemas de acuerdo a la disciplina deportiva que tengas y a lo que en ese momento tú quieras resaltar. ¿No? Que al menos en drible tienes que avanzar por 5, 10, 30 metros para que se lo puedas pasar a alguien, porque ¿qué es lo que quieres resaltar o desarrollar en ese momento? Que es fomentar el uso del drible, quieres fomentarlo a través de una situación en la que sí lo va a aplicar porque va a tener una posición y porque al final de esos 5 o 10 metros que tú le diste, tiene que pasar el balón. Uno ya depende, ¿no? De cómo lo quiere ir trabajando. La otra es el aprendizaje significativo, que va muy en esas fases iniciales en las que nosotros le vamos a decir para qué es la técnica. Ponemos un gesto técnico, muchas veces con el cono, con nuestros carriles X y lo empieza a ejecutar. Pero recuerden que el jugador experto al novato, cuando uno los diferencia y encuentras quién es mejor que el otro, es porque el experto ya sabe qué es lo que tiene que ver en el campo, en el escenario. Entonces nosotros como entrenadores vamos a transmitirle eso, vamos a poner en una situación de un aprendizaje significativo porque va a estar un rival, a lo mejor con una defensa pasiva, casi estática, pero tiene al rival enfrente, no un cono que no le está dando nada. La persona sí se lo está dando, le está dando un espacio, una dimensión, una temporalidad. Y sobre esas, él tiene que leer cadera, él tiene que leer pies, y él va a entender para qué es uno u otro gesto. El entrenador puede ser esa figura y aplicar, invitarlo, orientarlo a ciertas situaciones para que él entienda por qué no tiene que irse por ese lado, por qué tiene que utilizar el agarre de cierta forma, pero es por una situación que le está induciendo el entrenador para que él lo razone y lo pueda identificar el porqué de esa circunstancia. Esos son algunos ejercicios o más bien, perdón, métodos, ¿no? Que podemos trabajar desde lo que es el constructivismo y sobre los métodos para ir desarrollando la capacidad del jugador a través del contexto. Termino la conferencia no sin antes comentarles que a quien le interese un poco más de información sobre esto, lo tengo en el libro El entrenamiento deportivo basado en la educación por competencias de la editorial Pax. Ahí está el link para el que guste acceder y si gustan adquirir el libro.
en el que pues hice este esfuerzo por ir encontrando, por un lado, primero definir lo que es competencia, sobre qué modelo se desarrolla y los métodos, algunos de los que les platiqué, para ir trabajando. Y también entender que la evaluación, la evaluación va a ser, déjenme ver, porque creo que esta diapositiva no se puso. En las competencias, la evaluación va a ir más hacia el proceso y no tanto al resultado. Si estamos pensando en un proceso a largo tiempo, no nos debe de importar tanto el resultado, nos debemos de enfocar en el proceso. Y debemos de encontrar instrumentos, listas de cotejo, escalas de apreciación que nos ayuden a ir identificando las actitudes de los chicos, cómo se van modificando y mostrárselas, hacérselas saber, hacerles ver que si no adquirieron la medalla, si no adquirieron el primer lugar, si hay muchas otras cosas que ellos están consiguiendo de paso para poder llegar a ese esfuerzo final. El esfuerzo final es solamente la cereza. Su éxito está en el proceso, en todo lo que ellos han ido modificando, construyendo, desarrollando para llegar a esa competición. Hay veces, y la incertidumbre, el deporte, no nos garantiza absolutamente nada y no nos dice que por eso nuestro proceso haya sido un fracaso. Hay muchas otras cosas que pueden determinar el fracaso, pero no necesariamente ese resultado. Y en el proceso a largo plazo no podemos ser así de resultadistas y solamente basarnos o apoyarnos en esos conceptos. Tenemos que creer en lo que está detrás, en lo que se está formando y hacérselo ver y encontrar esas dimensiones, estas estrategias para poder llevar a cabo todo ello. Agradezco de antemano toda su atención por haber escuchado esta plática y quedo atento si hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, con gusto los estaremos respondiendo. Gracias, Kev. De hecho, sí, ya tenemos una pregunta, te la leo. Nos preguntan, si no tomamos la técnica como elemento fundamental del deporte, ¿cómo podríamos construir atletas? La cuestión tiene que ver, como les hablaba, con la naturaleza del deporte. Vamos a construir atletas de acuerdo a los principios que nos van a ayudar para ganar una competición. Y si yo estoy en un deporte individual, me va a importar muchísimo esa mecánica de movimiento que sea la que prevalezca, porque un segundo ahí puede hacer que pierdas el resultado. Yo he encontrado en los deportes de conjunto a jugadores con grandes habilidades técnicas, pero que no saben aplicarlas en el momento, con grandes habilidades físicas que no saben saltar en el momento adecuado y que alguien que salte menos lo va a hacer, pero porque tiene ese entendimiento de la táctica. Aquí en este tipo de deportes, el eje sobre el que se va a armar toda la orquesta tiene que ver sobre el desarrollo del pensamiento del jugador. Y sobre ese desarrollo del pensamiento del jugador es que él va a ir utilizando sus habilidades físicas, sus habilidades técnicas. Y no estoy diciendo que no desarrolle las técnicas, sí las tiene que desarrollar. Tiene que ser de acuerdo a los principios biomecánicos que él tenga, pero siempre sobre el entendimiento de para qué le va a servir. No es no desarrollar la técnica, pero primero el que entienda para qué le va a servir esa técnica y entender que para qué te va a servir es la táctica, es la aplicación de la técnica. Pero es una ruptura de la enseñanza tradicional. Yo sé que de pronto puede parecer así como decir, no, es que eso no debe de ser así porque así siempre ha sido, pero no son naturalezas similares. Los deportes individuales y los de conjunto son distintos, no pueden ser enseñados de la misma forma. Ahorita te abro el micrófono, Axel. Que en esta teoría constructivista social, tú comentabas que puede ser beneficioso hacer grupos heterogéneos. Así es. ¿Cómo sabes tú que un chico de menor edad puede brincar, a lo mejor no siempre en el proceso, ¿no? Pero en momentos puntuales? ¿Tienes algún test o algunos indicadores para decir, bueno, este chico puede saltar y estar en un grupo más arriba, o al contrario, ¿no?
Sí, vamos, esta parte, como tener un protocolo, una serie de test es muy complicado porque yo creo que tiene que ver mucho con la pericia del entrenador, con su sensibilidad para poder identificar ciertas características del joven en la que tú ves que tanto las tareas como el nivel de competición en la etapa cronológica en la que él se está enfrentando ya no le son suficientes. Creo que en esos momentos tú puedes darte esa libertad como entrenador para decir, ok, creo que podemos empezar a incursionarlo en etapas superiores. Y en las etapas superiores, creo yo que no es nada más aventarlo. Se tiene que hablar con el grupo, se tiene que hablar con el mismo chico, asignarle tareas a cada uno de sus compañeros, hacerle ver a los grandes por qué les va a servir también estar interactuando con él. Uno de los grandes procesos en los que se adquiere el conocimiento es a través de la explicitación. Y la explicitación quiere decir que tú lo puedas explicar lo que ya entendiste. Si no lo puedes explicar, quiere decir que todavía no se encuentra bien afianzado en tu cabeza. Es un proceso de metacognición. Si tú lo eres capaz de hacer, ya está comprobado que va a ser más fácil que también lo puedas ejecutar. Entonces, si el chico, el mayor, le puede brindar conocimiento al que es más joven, eso también a él le va a servir en su proceso de maduración como jugador. Eso se lo hacemos y se lo tenemos que hacer ver al jugador que va a estar expuesto a esas interacciones, para que tengamos estos ambientes amigables que permitan, ¿no?, que él esté en un espacio de mayor nivel de socialización. Si el chico tiene el suficiente carácter, a lo mejor aunque no se lo demos, el chico lo va a hacer. Pero si no tiene ese carácter, lo vamos a quebrar. Sí, lo que decías, ¿no? Ir con cuidado cuando se incorpora. Te voy a abrir el micrófono, Axel. Listo. Hola, ¿se me escucha? Hola, ahora sí. Bueno, primero, felicitaciones. Excelente la exposición, muy clara. Y mi pregunta, o más bien son muchas preguntas, y tiene que ver mucho con cómo nosotros, metodológicamente como entrenadores de hockey, hemos enseñado el deporte. La verdad, con tu exposición da otra opción de otras formas para poder transmitir los conocimientos del deporte y más que nada los conocimientos específicos, pero a lo que iba yo hice la pregunta del tema de la técnica. A diferencia de otros deportes de conjunto, de oposición y todo eso, en el caso del hockey la técnica es un elemento fundamental. Más allá, obvio, también lo físico, lo táctico, pero tú no puedes aplicar una táctica si no tienes la técnica bien, no bien, sí, bien arraigada y corregida, porque también la no corrección de gestos técnicos puede hacer que tengas 10 oportunidades para tirar a gol y no las resuelvas de una forma correcta. Que no estoy diciendo que el tema del pensamiento crítico de los jugadores no se trabaja, al contrario, se tiene que trabajar para tomar decisiones correctas, que esa es la otra parte. Pero, ¿cómo integrar o cómo construir ese, digamos, entrenamiento integral, si lo podemos decir así, donde Sí. la parte técnica, la parte cognitiva o cognoscitiva de toma de decisiones estén en constante juego. Y lo aplico no solamente desde ejercicios de enseñanza de la técnica pura, ¿no? Sino puede ser desde juegos reducidos en donde estén jugando los chicos, pero a la vez ellos vayan aprendiendo y tomando decisiones dentro del juego que les vaya enseñando qué gesto técnico ocupar en qué situación de partida. Y no están aislados los entrenamientos, no están aislados los ejercicios. ¿Me doy a entender? Sí, sí, creo que sí. Yo considero que la construcción de los ejercicios que nosotros vayamos desarrollando nos pueden ir orientando a que el chico caiga en ciertas situaciones en las cuales tenga que aplicar ese gesto técnico, pero que para que pueda ganar en esa situación, el gesto técnico va a tener que ser eficaz. Entonces, a lo mejor queda como muy abstracto, pero la idea es de que uno haga el desarrollo de una tarea deportiva en la cual se utilice ese gesto técnico,
pero que sí o sí, para poder ganar en esa estructura de juego que uno desarrolló, el gesto técnico tenga que ser de la eficacia y eficiencia que es exigida en la disciplina para desarrollarse. Darle como puntos extra a que si el bastón se agarra de una forma o si se golpea de cierta distancia, el tener un escenario en la que solamente puedas pegarle de cierta forma a la pelota. Creo que ahí podemos estar invitando a que haga ese gesto técnico, que si no lo hace bien no va a poder ganar en esa competición que se construyó especialmente para eso, y que al tener la oposición y las situaciones de colaboración, vamos a invitarlo a que encuentre también ese pensamiento táctico. Bien. No, perfecto. Sí, 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 es un poco como para aclararlo porque a nosotros y en general, hoy nosotros, entrenadores jóvenes, por así decirlo, también tenemos la problemática que a nosotros cuando nos formaron como jugadores, los que llegamos a jugar, nos formaron desde una enseñanza tradicional, ¿no? Muy similar a lo que pasa en la escuela, ¿no? Y entonces, por ahí, romper con ese tipo de enseñanza cuesta mucho trabajo, ¿no? Y hacer un aspecto más global y que también el mismo chico se apropie de su aprendizaje, que es un elemento fundamental, ¿no? Que sepa por qué hace hoy un push en lugar de un hit o por qué pasa la pelota en lugar de conducir. Eso cuesta trabajo y porque nosotros como formadores, como entrenadores, estamos muy acostumbrados a lo mejor a jugar con el joystick, ¿no? Con el control del juego de video y decirles qué hacer y no le incentivamos al pensamiento, y mucho menos al pensamiento crítico. Así es, y a lo mejor de pronto podemos hacer algunas tareas en las que no se debe de aplicar el push, pero se lo ponemos y él se va a dar cuenta que no le va a servir, pero ya es como, estamos induciéndolo a través de ese ejercicio a que él se dé cuenta por qué no sirve en ciertas circunstancias utilizar esa técnica, por qué no va a ser útil. Nosotros ya como deportistas que lo desarrollamos, nos es muy fácil razonarlo, pero cuando se lo pones al chico, al joven, eso que pareciera tan sencillo, pero porque ya lo vivimos, en realidad no es tan lógico para ellos, porque esa lógica tiene que ver con la experiencia. Entonces, si no lo ponemos en esa vivenciación, en esa situación inducida que le estamos generando una cierta aplicación de un conocimiento, pues lo va a aprender, pero va a pasar más tiempo. Y lo que tratamos con ese tipo de aprendizajes constructivos es reducir esos tiempos, focalizando el aprendizaje que yo quiero transmitirle de una situación de utilidad. ¿Para qué utilizarla? Bien, perfecto. Y algo que ahorita me vino mucho a la mente, esa parte de que, o sea, a veces con la enseñanza tradicional, está el entrenador diciendo, oye, es que llevo 4 semanas repitiéndote lo mismo y sigues haciendo lo que te estoy repitiendo y no lo haces. O sea, pero es que el error no es del chico, el error es del entrenador, que se lo está repite, pero es que no le está llegando por ahí el conocimiento porque se lo está repitiendo. Tienen que encontrarle una tarea en la que él vea por qué no sirve. Bien, perfecto. Muchísimas gracias y la verdad muy buena tu exposición. Gracias. Gracias, Axel. Te habilito el micro, Hugo. Listo. ¿Sí, sí me escuchan? Bueno. Sí. Te oímos, Hugo. Ajá, ¿qué tal? Hola, Pues hola. nada, yo creo que lo que acabas de mencionar sobre yo creo que va por ahí tu mensaje en las categorías donde uno va haciendo la formación, es no caer en la especialización, sino darles un bagaje motriz, un bagaje de enseñanza significativa en algunos conceptos para que ellos puedan tener un mejor desarrollo como atletas, ¿no? Y bueno, ahorita que tú tocabas eso, a mí se me viene a la mente que cómo vas tomando de otros deportes para poderles ir desarrollando esas capacidades, tanto motrices como cognitivas, ¿no? Entonces, a mí se me vino a la mente, de repente yo juego con ellos, llevo raquetas o con la misma mano
a estar golpeando una pelota de esponja o de esas de alberca, y ahí estás estimulando el óculo manual o ubicación espacio-tiempo, y muchos dirán, pues esto para qué si estamos jugando hockey, ¿no? Pero en las bases, en los fundamentos o en las de iniciación, nos sirve para eso, ¿no? Para que cuando a alguien le den un pase o que tenga que correr a cierto lugar, sepa cómo ubicarse, sepa cómo pararlo, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta esto que a lo mejor algunos entrenadores ya manejamos o ya lo hacemos, pero no tenemos el nombre específico, ¿no? O de constructivismo o conceptos que tú nos has enriquecido y que nos has manejado, ¿no? Entonces, yo lo que quiero ahondar es que los entrenadores de aquí de hockey despierten ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces nos casamos con la especialización y sin saber que más adelante, como dices tú, llegan a aburrirse o llegan a pasar a la etapa de que, bueno, pues, ¿para qué lo hago si siempre llego a lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que recurrir a otro tipo de aspectos y poder darles esa vivencia a los chicos nos va a llevar hasta que se enamoren más de este deporte, que vean que tienen más posibilidades de ir desarrollándolo a otros niveles, ¿no? Entonces, Sí, sí. pues más que nada es compartir esto contigo y pues realmente los que estamos haciendo esto, pues vamos, yo siento ahorita por la plática que has manejado, pues vamos por buen camino, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, Hugo. Y esa ventaja de utilizar varios deportes va hacia dos líneas, ¿no? Por un lado, que tenemos una alta riqueza de gestos motrices que le estamos transmitiendo al joven, porque nuestro deporte, el que creamos que es el más completo, pues a final de cuentas queda limitado por ciertos gestos técnicos que al practicar otra disciplina sí te los va a dar, y entre más disciplinas practicas, vas a tener esa mayor estimulación neuronal que al mismo tiempo va a hacer que tus movimientos cuando regreses a tu disciplina sean más fluidos y que de pronto incluso hasta puedas inventar, ¿no? Puedas tener esa inventiva para hacer cosas que a nadie se le habían ocurrido. Pero por el otro lado también aprovechar lo que les decía, esa ventaja de utilizar los pensamientos tácticos. Y entonces, si yo le puse un 2 contra 1 en hockey, ahora vamos a ponerle un 2 contra 1 en fútbol. Y que siga aplicando ese desarrollo de pensamiento de lo táctico al decir, ¿cómo voy a aprovechar mi ventaja numérica si somos dos? Él es uno, hay este espacio, hay esta distancia, yo tengo el móvil, ¿cómo le voy a sacar provecho? Y pues yo creo que a todos nos ha sucedido, ¿no? Que muchas veces cuando llega un chico que juega otra disciplina deportiva y va contigo, si es de un deporte de conjunto, hay ciertos conceptos que te aplica más a que si te viene de natación, que si te viene de atletismo, que pues nada más no te entienden nada sobre las interacciones que se tienen que dar, que se manejan en el juego. Así es. Y bueno, te comento otra anécdota, ¿no? Aquí, por lo regular, a veces una vez al mes, yo llego de sorpresa y les pongo un juego de béisbol, ¿no? Pero un juego de béisbol adaptado para las necesidades que yo tengo de hockey, ¿no? Antes Sí, de llegar a hacer el out, tienes que dar el pase y llega a la base y te hacen el out, ¿no? Y también lo que te digo, ¿no? El jugar con el bat, pues es algo que más o menos tienen ellos ya identificado porque utilizan un bastón, ¿no? Y entonces ese tipo de colaboración que dices en equipo, que está fuera de a lo mejor de hockey, que también lo encuentras en otro deporte, pues yo hago el béisbol y lo hacemos con otros tipos de reglas, pero me ayuda a ese tipo de situaciones cognitivas y motrices que ahorita mencionas, ¿no? ya lo despejas mentalmente un rato, ¿no? De que ya esté tan saturado de estar Exactamente. Y sin perder el enfoque de que estás trabajando lo que tú quieres, ¿no? La colaboración, la ubicación espacio-tiempo, o sea, todo ese tipo de cosas. Y ellos se despejan de la mente del hockey, pero siguen trabajando lo que tú como tienes como entrenador como objetivo, ¿no? Que quieres que ellos vayan adquiriendo, ¿no? Así es, sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues que me dio gusto oírte y bueno, felicidades. No, muchísimas gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Y ahorita que comentaba Hugo y le respondía de la diferencia de
de cuando han hecho multideporte, ¿no? Y la toma de decisiones es distinta, lo notas. Yo también he notado una gran diferencia entre géneros, entre hombres y mujeres. Los chicos más fácilmente internalizan la dinámica del juego que las mujeres, ¿no? No sé si es algo más antropológico, pero sí he notado como esa diferencia, ¿no? Sí, eso yo creo que también tiene que ver con, más que nada, con aspectos a veces sociales, ¿no? Como, pues el niño desde los 3 años, pues le dejan que haga lo que quiera. Y a la niña, ¿no? La tienen como princesa porque no quieren que se raspe las rodillas, tienen más cuidado, ¿no? Con esas partes de que la chica no tiene que hacer ciertas situaciones que el chico sí puede hacer, pero todo eso que el niño se cae, se para, llora y esas experiencias, esas vivenciaciones que está teniendo, neuronalmente lo están enriqueciendo muchísimo, que no lo está teniendo la niña porque le están limitando. Si la niña la dejan hacer esa parte, no creo que haya eh, mayor limitante, ¿no? O perfectamente va a poder hacer todo lo que hace un varón, pero socialmente a veces la tienen muy, muy coartada Ujú. en qué puede hacer, qué no puede hacer, y neuronalmente, siendo una fase de desarrollo que requiere muchísima estimulación, pues es fatal quitarles eso, porque no lo van a recuperar. Sí, sí, sí. Tenemos otra pregunta que Nicolás Silva, y bueno, comenta que en alguna ponencia anterior se habló sobre el entrenamiento más lúdico que específico en las categorías iniciales, las categorías inferiores. Si pudieras tú como, es que si es correcto o no es correcto. Sí, por eso platicábamos un poco sobre los modelos comprensivos centrados en el juego, que yo los utilizaría, estos modelos de los que habla Bunker y Thorpe, los manejan como a libre albedrío, ¿no? O sea, no te dicen, estos utilízalos para tal etapa y estos otros para esta otra. Pero yo considero que por sus características, los modelos comprensivos centrados en el juego tienen que ir en las primeras fases, en las 6, 7 años, 9, 10, 11, 12 ya empezamos a entrar en esa especialización. Entonces ahí sí ya dejamos el juego, porque aparte también el chico ya requiere de otro tipo de actividades, de otro tipo de retos. Antes de eso, el niño pues está interesado en jugar, está en una fase egocentrista a los 6, 7 años, a veces juega solo, no le interesa participar y el ir involucrándolo a través de dinámicas o de juegos que a él le gustan, pues tiene que ser nuestra materia prima para que lo vayamos involucrando. Como les decía anteriormente, yo creo que nuestra principal misión, siendo que no tenemos ese entorno sociocultural de Brasil, de Estados Unidos, de que el chico, tenemos a 100 que están jugando en una sola cuadra y que todos quieren jugar, pero ya quieren competir porque ya no les es suficiente medio jugar. Aquí no lo tenemos, entonces no podemos ser como quisiéramos trabajar a tanta competitividad, porque lo que debemos de hacer es primero involucrar al chico, enamorarlo, hacer que le guste, y la única forma de hacerlo va a ser que él lo disfrute. Y disfrutándolo lo va a hacer por medio de los juegos, que es una característica natural del infante, que él va a querer jugar. Entonces ese va a ser nuestro móvil, meterle el juego y en el juego, sin que él se dé cuenta, lo vamos a ir introduciendo a conceptos técnicos, a conceptos tácticos del deporte, para que poco a poco, cuando él se dé cuenta, ya no quiera jugar, ya él ya quiera empezar a competir por una fase de desarrollo que él psíquicamente ha evolucionado. Entonces sí, o sea, completamente con niños tiene que ser el juego y debemos de preocuparnos porque jueguen y hacerle entender a los padres que ahí están para jugar, que están para divertirse y no para ganar una medalla que ellos no consiguieron en su vida. Sí, dos preguntas más que hablabas de la zona de desarrollo próximo Sí. y cuando un entrenador empieza a escribir su planificación anual o bimestral o cómo lo organice él, tú decías que el eje debe de ser la toma de decisiones o esta parte táctica, ¿no? Entonces, Uh-huh. cuando hablamos de una zona de desarrollo próximo, ¿cómo deberíamos de pensar teniendo en cuenta este contenido o teniendo en cuenta este eje? Pensando en el aspecto táctico y uniéndolo a lo que es la zona de desarrollo próximo, bueno,
si hablamos de zona de desarrollo próximo, entonces pensamos que tenemos una persona que tiene un nivel superior al resto de nuestros chicos o de algunos de nuestros entrenandos. O a veces nosotros mismos podemos ser. El punto es que para aplicar la zona de desarrollo próximo vamos a generar una interacción, un instrumento didáctico o a los mismos compañeros para que el chico pueda acceder a ese conocimiento. Y nosotros vamos a ir eslabonando conocimientos tácticos que cada vez vayan siendo más complejos. Entonces debemos empezar por las interacciones más sencillas, ¿no? De 2 jugadores contra 2 jugadores. Le vamos incorporando después 3, 4 situaciones y cerramos con sistemas de juego en los que ya tenemos una alta interacción y multiplicidad de acciones que se van a acontecer en la situación. Perdón que no hable como específicamente de acciones técnicas de hockey, eso se los dejo como un poco más a ustedes porque no domino tanto esa disciplina, pero, o sea, sí entiendo cuál es la dinámica del juego en esas interacciones para ser un deporte de conjunto y creo que siempre tiene que ir arrancando nuestros pensamientos tácticos o el desarrollo de nuestros esquemas de juego por situaciones primero de interacciones que van a ir de menos a más. Cortas interacciones, movimientos uno contra uno, el entendimiento de cómo resolver ese uno contra uno, tanto en ofensiva como en defensiva, en la lectura de qué es lo que vas a ver y después de qué es lo que viste, qué acciones puedes tomar. O sea, como un árbol de decisiones. Si estás en esta posición y tienes a esta tarea, a esta defensa en este espacio, los primeros ejercicios que vas a desarrollar es cómo puedes resolver. Te puedes ir a la izquierda con este arranque, te puedes ir a la izquierda con esta apertura. Vamos, le vas dando como que ese ABC, pero no solo uno. O sea, o le dices, si él te ofrece esto, tú tienes A o B. Si te ofrece esto, tú tienes C y D. Y en la medida en la que vas avanzando a lo largo del ciclo, las situaciones las vas incrementando en complejidad cada vez con más interacciones, para que la táctica cada vez pues implique no una decisión, sino 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100. Sí, en ese sentido el feedback del entrenador es fundamental, ¿no? Para Así es. no ir orientando esa toma de decisiones, ni mucho menos truncarlas, ¿no? Así es. Y última, Kev, ¿en tu libro podríamos encontrar ejemplos de estos modelos comprensivos? Viene la explicación de los modelos. Pongo un ejemplo de planificación con respecto a cómo se podrían utilizar las competencias con instrumentos de evaluación, con establecimiento de competencias, es decir, yo quiero desarrollar tales competencias en mis jugadores, estas 20 competencias, 10 competencias, estos aprendizajes como adquiridos que quiero que él desarrolle, lo voy a evaluar a través de esto y lo voy a utilizar por medio de estos métodos, pero como tan concretamente un ejercicio ya elaborado, utilizando un método, no lo manejé así, lo manejé más como un ejemplo de planificación de cómo encuadraría el empleo de los métodos, el empleo de los instrumentos de evaluación, manejando las competencias, pero sí directamente en ejercicios no. Justo eso, espero que ahora pasando la pandemia me interesa ir abriendo algunos cursos que quiero dar como más taller y no taller ahorita online porque realmente esto creo que tiene que ser presencial, la construcción de ejercicios desde la perspectiva constructiva para la inteligencia del jugador a cualquier deporte de conjunto. Estaremos pendientes de los talleres que también pueden, cualquier interesado en tu libro, además del link que ya nos pusiste, veo que está en Amazon, Así es. pasta blanda, para el que quiera también adquirirlo a través de ese medio. Y bueno, yo al final de esta charla igual mandaré a los asistentes tu presentación y no me queda más que agradecer otra vez a la Asociación del Estado de México por habernos enlazado contigo y pues felicitarte por, como dijo Axel, por una gran ponencia. Muchísimas gracias. De verdad, es a mí un gusto también saltar, no solamente estar en ese medio del básquetbol, sino manejar, estar en otras disciplinas, el poder ir como
manejando ese tipo de conceptos que yo creo que es fundamental que hagamos esa transformación a todos los deportes de conjunto, porque traemos muchos escuela clásica de lo tradicional, que viene de lo individual, y creo que, y de hecho se maneja así en Europa, lo manejan mucho desde esta perspectiva, ¿no? Lo comprensivo, y que apenas nosotros lo estemos utilizando, pues tenemos que echarle ganas para Sí, ponernos al corriente. sí, ya llevamos años un poquito atrasados. Sí. Pero bueno, muchas gracias, Kev. Y bueno, les recuerdo a todos los asistentes nuestra próxima charla el día 9 de septiembre. Y bueno, pues nuevamente buenas noches y estaremos pendientes de los talleres, Kev. Gracias. Nos estamos Gracias. viendo. Hasta luego.